Saludos amigos, estamos comentando los hechos en el primer programa del año. Ramón, hay cantidad de cosas que tenemos que hablar de las que pasaron el año pasado y de las que esperamos que pasen o esperamos que no pasen en este año. Bueno, lo primero que tenemos que desear a nuestros seguidores de nuestro programa, un feliz año nuevo. Sí. Eso es parte de la costumbre. Pero será feliz realmente. Bueno, con este frío del Ártico que nos está cayendo a nosotros, no creo que hay mucha felicidad. Y con Donald Trump todavía en el poder. Son dos ataques bien fuertes. Bueno, Sí. el año se inició con la administración, la toma de posesión del señor Trump, que ha traído algo sin precedentes en la historia del país. Sí, en el resumen que hicimos de fin de año que leyó Gabriela de lo que pasó el año 2018, hablamos sobre el asunto de 17. Sí, por los 17, de eso mismo, de cómo el año comenzó con una pesadilla, la pesadilla de Trump, porque el hombre prometió antes de ser candidato que iba a hacer una deportación masiva. Incluso en un momento se le preguntó a él que cómo piensa él deportar a 11 millones de personas. Y él dijo, elígeme como presidente y te voy a enseñar cómo lo hago. Entonces, y el hombre desde que comenzó, claro, no pudo hacer las cosas como él pensaba que le podía hacer, pero las estaba haciendo. Lo primero fue el asunto su primera medida fue la prohibición de viajar a Estados Unidos a gente de los países musulmanes. De unos 7 países, sí. De 7 países. Pero eso se cayó, como casi todas esas medidas se cayeron en la Corte. Sí, pero ahora recientemente la Suprema Corte se la mantuvo. Sí. ¿Ya? Y entonces después vino el asunto de sacar al país del plan del acuerdo de refugiados del conflicto del Medio Oriente. Sí. Algo lamentable porque Estados Unidos, tradicionalmente Estados Unidos ha estado embarcado en guerras. Y guerras provocadas muchas veces para imponer su hegemonía más que otra cosa. Sí. Y no la libertad y la democracia que aquí tanto se grita. Sí. Y que esas guerras han traído esa cantidad de refugiados que incluso el Papa Francisco ha estado insistiendo tanto de que se dé por justicia o por sentido de compasión a miles de niños, ancianos, porque la gente a veces no percibe eso. Pero esa palabra compasión no existe en el vocabulario de tu amigo, de tu presidente. En la política americana, exterior norteamericana por muchos años. Entonces, eso ha traído prácticamente, como lo han denunciado líderes y religiosos y políticos, una tragedia humana. El otro desastre que hizo también fue el asunto, el siguiente desastre después de ese fue la eliminación del DACA, el programa que protegía a los jóvenes que fueron traídos cuando eran niños a Estados Unidos, los protegía de la deportación. Este señor lo eliminó y fue tan cínico que dijo que iba a dejar que el Congreso tomara la decisión, que él lo hacía para que fuera los edecanes de él quisieron justificar el asunto por ahí, como la directora de prensa Huckabee, que dijo que no, lo que pasa es que la decisión la tomamos fue para que se hiciera de manera formal, porque es el Congreso que tiene que hacer eso. Es un colmo del cinismo, porque está muy claro de que el Congreso no iba a hacer, no va a hacer eso. No, del cinismo y yo digo también de la incapacidad que ha demostrado este señor. Es decir, el día pasado, no sé si fue el Washington Post, dijo que él había cometido 1.600 y pico de mentiras. Entonces, dice una cosa hoy, no, es totalmente incapaz. Entonces, no es incapaz. No, llegó a ser presidente, es lo que él es malo, no es diferente. Entonces llegó a exponer cosas que dice que va a hacer. Entonces él cree como que el gobierno, él lo maneja como maneja los hoteles y los casinos que él posee. Sí. Entonces se ha encontrado en ese caso, y eso ha sido también uno de los grandes problemas de este año, de que una administración que no ha podido caminar, porque no hemos hecho nada, no se ha hecho nada, solamente excepto lo último, ya en la última semana del año, la aprobación de su presupuesto del año que viene, donde incluye otro desastre político, donde incluye un descuento a los impuestos de las grandes multinacionales. Sí, el siguiente desastre fue, casi otro de los últimos,
fue el asunto de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Lo cual, mucha gente no entiende el significado de eso. Y es bueno que hablar un poquito sobre eso. Jerusalén es la ciudad santa que se disputan tanto el mundo cristiano como el mundo musulmán. Ese conflicto del Medio Oriente, todas esas matanzas, todo ese desastre que ha habido entre Israel y Palestina, es precisamente por Israel, es decir, por las tierras que Israel ocupó, que antiguamente eran de Palestina. Entonces, la ocupó en el 67, en 1967. El asunto está en que todas las negociaciones de paz se han hecho en función de ese asunto, y por eso ningún gobierno de los Estados Unidos, ni siquiera los gobiernos republicanos como el de George Bush, ninguno nunca se atrevieron a reconocer a Israel como a Jerusalén como la capital de Israel, porque eso iba a cortar toda posibilidad de negociaciones. Sí, claro. Entonces, y este individuo viene de un plumazo y sí, lo decide. Entonces él dijo, recuérdate que prometió en la campaña y después en la presidencia, que él iba a resolver ese problema. Entonces, ¿cómo tú vas a resolver matando a uno? Sí, matando a otro y dejando a otro en el aire. Y otra cosa también es que la gente pierde de vista es, señores, esa tierra de lo que antes el nombre era que tenía, Palestina, fue tomada, recuérdate, en los 48, con apoyo de las grandes potencias, y dio a Israel la sede. Entonces luego, con el transcurrir del tiempo... En el 67 hubo otra ocupación más, y ahí fue donde ocuparon también. Sí, también ellos ocuparon el Alto de Golán, que pertenece a Siria, y también tomaron parte del Sinaí, que pertenece a Egipto, en la guerra del 67. Pero al margen de eso, todos los gobiernos norteamericanos habían tenido cuidado con eso, para de esa manera mostrar que ellos estaban en una posición de diálogo, de buscar un acuerdo. Pero lo más grande de eso también, además de eso, Andrés, fue que de una vez estaba condenando, que dijo que no iba a retirar la ayuda a todos aquellos países que votaron en las Naciones Unidas, como si esos países fueran subalternos de Estados Unidos, y que Estados Unidos es el rey del mundo, y que por tanto lo que Estados Unidos hace eso. Imponiendo a los demás países su criterio, o sea, es una política totalmente imperialista. No, y en otro caso, de ese mismo sentido, porque las Naciones Unidas votó en mayoría contra su posición de que iba a cortar el presupuesto de las Naciones Unidas. No sabiendo que con eso otro iba a dar un golpe fuerte a acciones que hacen las Naciones Unidas en pro de los refugiados. Incluso amenazó con quitarle todo el presupuesto a la UNESCO. Bueno, y por ahí va, pero vamos a seguir hablando sobre estos desastres y sobre lo que nos espera para el 2018. La publicidad es la vía correcta para triunfar en los negocios, y el triunfo no es posible sin llegar a los mercados que hacen la diferencia. La comunidad hispana es un importante y potencial mercado para su negocio en el oeste de Michigan. Haga suyo ese mercado publicando su anuncio en El Vocero Hispano. El Vocero Hispano es desde 1993 el periódico preferido de la comunidad hispana, un periódico profesional hecho por verdaderos profesionales del periodismo. Llámenos al 616-246-6023. Seguimos aquí comentando los hechos. Como te decía, eso de Jerusalén fue de los últimos desastres que hizo ese señor. El otro fue el asunto de la reforma fiscal. No, antes de eso, Andrés, en el área internacional, recuérdate otro desastre fue el desconocer los acuerdos de París, de la medio ambiente de París. Pero además de eso... que son tantos, ¿no? Le pasan a uno. Y junto con eso, recuérdate que la administración ha llevado una política en contra de todas las medidas que se han tomado para regular la cuestión del medio ambiente, que se ha probado científicamente ya que incide
las prácticas que hacemos en términos de la contaminación están incidiendo en el cambio climático. Y eso es algo que... Lo estamos viendo, el clima que está ahora sobre Estados Unidos, según las estadísticas, no había ocurrido hasta hace más de 70 años. Sí. Algo parecido. Sí, no, y algo desastroso, porque es un malo ejemplo incluso para los países subdesarrollados, que incluso están haciendo algunos esfuerzos. Junto con esta situación, esta administración ha llevado una política totalmente de aislamiento de Estados Unidos en el campo, en el campo internacional. Entonces eso ha sido... Pero Estados Unidos también tiene sus lambones, porque no hay otra palabra para calificar a ese tipo de gobiernos que siguen a Donald Trump, como el presidente de Guatemala, el famoso Jimmy Morales, que además de que estuvo de acuerdo con eso también, de que no solamente eso, él antes también había dicho que sí, que era verdad, que eso del global warming, que eso no existe, que eso es un invento de China. Y ahora salió apoyando también a Donald Trump con lo de Jerusalén y mandó a mover la embajada de Guatemala hacia Jerusalén. Lo cual, Guatemala es un país con tantos problemas. ¿Qué hace en Israel? ¿Qué hace? Dime tú. Además, yo no sé qué juega. Entonces, el problema de los países pequeños. Muchas veces creen como que están haciendo un papel de corruptos y vagos. En el foro mundial. Entonces, y van a las Naciones Unidas y se paran ahí a hablar, porque dime tú, ¿a quién le interesa lo que puede decir ese estúpido de Jimmy Morales? Sí. Otro elemento en la parte interna, como tú iniciaste, la segunda parte, es el hecho de la aprobación del nuevo presupuesto, donde se contempla una reducción bastante grande de los impuestos a las grandes multinacionales. Y también con el nuevo presupuesto, hoy estamos viendo que una de las instituciones más respetables y más importante para la juventud, sobre todo para la juventud, y aquí en Grand Rapids también, es Network 180, está a riesgo de perder su presupuesto por la... Sí, porque es una táctica abierta, Andrés, para herir a los sectores bajos. Todo lo que contribuyen con políticas sociales a los sectores de las capas bajas. Esta administración, fíjate bien que se predice, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, que esta medida de cortar los impuestos a las grandes multinacionales va a tener un efecto en 10 años, donde el gobierno va a tener que buscar cómo reducir el déficit. Entonces, ¿qué es lo que ellos plantean para eso? O atacar los programas como Medicare, Medicaid, Social Security y una cantidad el welfare, incluso la semana pasada estaban discutiendo sobre eso. Son programas que lesionan, en este caso, lesionar a programas de las capas que faciliten a las capas bajas. Ahora, ¿qué podemos esperar para el 2018? Bueno, no sé, yo siempre tengo dentro de nuestros sentimientos. Tiene la esperanza de que saquen a Donald Trump de ahí. Sí, vienen las esperanzas, pero las esperanzas siempre hay que fundamentarlas en la realidad. Es decir, ojalá que no sean verdes, se las coman los burros. Sí, yo no creo que este señor vaya a cambiar su política. Es decir, creo que vamos a seguir el mismo curso. Y la única cosa que ¿Tú no crees que le puedan hacer un impeachment por el asunto de Rusia? No, yo no tengo muchas esperanzas en esta cuestión. Para mí eso es más un cacareo que otra cosa. Sí, lo que tengo más esperanza es que los demócratas hilen bien las cosas y tomen el Congreso. Porque hay el ambiente, ahora mismo hay un ambiente de que ellos pueden tomar el Congreso. Claro, y depende de nosotros los votantes, de que nosotros decidamos votar por los candidatos congresionales al Congreso, liberales, sí, que beneficien la política. Porque si nos llevamos de que, no, yo soy amigo de Heisega, por eso voy a votar por Heisega. Pues tú estás votando por Donald Trump. Heisega está siguiendo a Donald Trump. Yo voy a votar por Hamas porque Hamas es amigo mío. Sí, y no solamente por eso, es decir, ha sido un sentido totalmente erróneo de la política. Señores, la política afecta en nuestra vida. La gente piensa que la política es simplemente oír lo que dicen estos señores. Nuestra comunidad hispana está siendo lesionada tremendamente. Nosotros esperamos... tremendamente. Sí, tremendamente. Pues, en este caso, de esos 800,000 jóvenes que están en el DACA, cerca del 80% son jóvenes hispanos. Sí. Entonces, y además todos... y ahora están en el limbo. Sí, la esperanza de que se solucione el problema migratorio también, que se busque una solución. Eso va a depender mucho del Congreso. Y además de que el Congreso, si los demócratas toman
lo toman, Sí. pueden por lo menos narigonear a este señor que totalmente ha demostrado. Amarrarlo de pies y manos. Sí, que ha demostrado que es un incapaz. Eso no es cuestión de que... Él no es incapaz, lo que es malo. Ay, malo. Malo y incapaz son dos cosas peores. Porque Llegó a ser presidente, déjame Sí. decirlo, no es incapaz. Sí, pero eso es malo, es malo. es algo interesante eso que tú notas, porque oigo mucha gente decir, no, porque hay que respetar, porque es el presidente. Señores, ese señor no se respeta a sí mismo. Ni se respeta a sí mismo, ni respeta a los demás. Por Porque eso mismo. mira, hasta dice malas palabras públicamente, como dijo con el jugador de fútbol, Sí. de que hay que sacarlo, que digo, ¿qué? Sí. Fire, o sea, él no respeta a nadie, entonces ¿por qué hay que respetarlo a él? Por eso mismo. Entonces, pero la gente también muchas veces, por eso yo creo que cada programa debemos educar a la gente que cómo funciona el gobierno, qué es el gobierno en realidad. Un presidente no es el padre de la patria. Ya. Por eso ese hecho Además, también un presidente se gana el respeto de su pueblo. de su pueblo, sí, Y en base a, a sus ejecutorias. Exacto. Porque no es tampoco hablar, sino Sí. usted ejecutar cosas que interesen a las mayorías. Yep. Y entonces, en ese sentido, nosotros vamos a estar de frente a eso, Andrés, porque oigo ahí alguna gente que somos neutrales. ¿Qué es eso? Neutrales. ¿Qué es eso ser Tú puedes ser hispano y ser neutral, viendo que como están agrediendo a la comunidad hispana con un individuo que está amenazando con deportar a todo el mundo, y con Bueno, esto es algo que ese término siempre se ha usado por aquellas personas que lo que están que buscando no quieren asumir responsabilidades. La responsabilidad es que están buscando beneficios y caer en gracias Sí. A ciertos sectores, pero no tienen posiciones claras y definidas acerca de los asuntos, como tú dices, que agreden nuestra comunidad. Porque hay que saber que nuestra comunidad, la mayoría, pertenece a sectores bajos y que por tanto necesita del soporte. Y sobre todo, esa gran mayoría de los inmigrantes que son indocumentados Sí. y del DACA, Ajá. que son 800,000 jóvenes que están en ese programa, y que tenemos que estar conscientes de que nuestra política, o cuando ejercemos el voto, hay que pensar en eso, no es pensar de Pensar que en sí. nuestros hermanos, pensar en tú ya hiciste tu ciudadanía, yo hice mi ciudadanía aquí, pero hay una cantidad, hay millones de hispanos que no tienen ningún papel, no tienen documentos, y entonces hay que pensar en ellos. Sí, sí. Y son familias trabajadoras Sí. que merecen la oportunidad de vivir aquí. No, la justicia y el derecho, Andrés, Ya. porque hay mucha gente, personas, que vinieron ilegal. No. Señores, son personas que tienen aquí años, Claro. que tienen familias y que tienen niños nacidos aquí, y que por derecho se puede abrirle la puerta al estatus legal de Y esas que realmente personas. nadie es ilegal en este mundo, porque todo el mundo nació. Y el hecho de nacer te da el derecho ya de existir y el derecho de disfrutar de lo que la tierra te da. Bueno, llegamos al final de la primera edición de Aquí estamos comentando los hechos de 2018. Esperamos seguir la semana que viene con otros temas y ojalá que no tengamos que contar otra de las desgracias más de nuestro amigo Donald Trump. Nos vemos la próxima semana en Aquí estamos comentando los hechos.